Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a iniciar con la lectura del libro de Ruth y en esta ocasión voy a leer versículo por versículo, ya que hay demasiada información que quiero compartir con ustedes. El libro de Ruth es un claro ejemplo de cómo el conocimiento de las escrituras es algo que se va adquiriendo por pocos y, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es un conocimiento que se adquiere por capas. Yo sé que si usted ya leyó este libro, seguramente ya lo comprendió, porque a simple vista, cuando uno lee la historia, puede entender el trasfondo. Sin embargo, como usted podrá ver a través de este video, hay mucha información escondida, se puede decir, pero es una información que está detrás del significado de las palabras que nos muestra este libro. Por eso el conocimiento es por capas, porque a simple vista puede ser que la primera vez que usted lea el libro, usted lo entienda. Esa sería la primera capa, la capa más superficial. Pero después, cuando usted viene y lo empieza a investigar, lo empieza a escudriñar, a buscar el significado de muchos de los nombres que aquí aparecen, se da cuenta que surge otro conocimiento detrás. Esta sería una segunda capa de profundidad. Y luego, si usted, por ejemplo, sabe el idioma hebreo o el griego o el arameo, que fueron los idiomas en los cuales fueron escritos los textos de la Biblia, seguramente usted encontrará todavía más información que aportará más conocimiento, y esta sería como una tercera capa de conocimiento de las escrituras. Y si seguimos indagando más profundamente, Dios y el Espíritu Santo nos va a revelar más conocimiento. ¿Y para qué nos sirve saber tanto de la Biblia? Recuerde que entre más conocemos acerca de Dios, más vamos a comprender qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y tendremos éxito y todo nos va a ir bien, como la misma escritura lo dice en Josué 1:8. Así que sin más, voy a empezar ya con el capítulo 1 del libro de Ruth en el versículo 1, el cual inicia diciendo de la siguiente manera: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bueno, la primera frase nos dice que aconteció cuándo. Esto es importante. ¿En qué momento? ¿En qué época se escribió el libro de Ruth? Pues en los días en que gobernaban los jueces. Si usted retrocede una página en su Biblia, usted podrá leer en el versículo 25 del capítulo 21, que es el último versículo del libro de Jueces, que termina el libro de la siguiente manera: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro de los Jueces. Y si usted ha venido escuchando los videos anteriores, o si usted ya leyó el libro de Jueces y ahora viene en el orden en que lo hemos estado haciendo, usted sabe la situación moral de decadencia en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Y si no lo ha leído anteriormente, y si a lo mejor usted está viendo este video por primera vez, se encontró con él, o no ha leído la Biblia pero le llama la atención el libro de Ruth, aquí nos está dando como una introducción, nos está dando como el entorno, el ambiente en el cual se desarrolla la historia. Entonces empieza diciendo: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, o sea, en ese tiempo en el que cada quien hacía lo que les daba la gana, que hubo hambre en la tierra. Me voy a ir ahora, voy a retroceder al libro de Deuteronomio en el capítulo 11. Voy a retroceder un poco y desde ya le aviso, como bien le dije en el video anterior, en la introducción de este libro, que a través del libro de Ruth vamos a retroceder bastante a otros versículos de los libros anteriores, y esto nos va a servir como un repaso para que recordemos lo que ya leímos y también para que veamos de una forma práctica algunos de los lineamientos que fueron descritos en Levítico, en Deuteronomio, otros en Números. Vamos a ver mucha historia, vamos a retroceder incluso a Génesis. Por eso yo creo que estos videos van a ser un poco más profundos que los anteriores, porque hay demasiada información y no quiero dejarla pasar. Esta es una oportunidad en la cual yo quiero compartirle, porque es mucha información y es un conocimiento precioso que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Bueno, entonces vamos a retroceder al libro de Deuteronomio capítulo 11. Voy a leer en el versículo 13 en adelante, y para ponerle en contexto, aquí es Moisés el que le está hablando al pueblo de Israel cuando ellos están a punto de cruzar o de entrar a conquistar la tierra prometida. Entonces aquí les está diciendo algo que Dios le dijo a él.
El versículo 13 del capítulo 11 de Deuteronomio dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Pero luego viene una advertencia en el versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué. Esto quiere decir que vuestro corazón no sea grande, no se crea demasiado, no se confíe en él. Y cierre los cielos. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatué y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, que era lo que ellos se encontraban haciendo en ese momento. Y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Aquí también viene una bendición que les va a venir cuando entren en la tierra prometida, pero viene una advertencia, que si ellos se apartan de Dios y se van tras dioses ajenos, entonces Dios mismo va a cerrar los cielos, ya no va a dar lluvia y por consecuencia ya no iba a haber cosecha y por consecuencia iba a haber hambre. Esto nos da una idea general de qué es lo que está sucediendo acá en el principio del libro. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, cuando todos hacían lo que les daba la gana, que hubo hambre en la tierra. ¿Por qué? Como consecuencia de la desobediencia a Dios, que cerró los cielos, no hubo lluvia, no hubo cosecha y por consecuencia hubo hambre. Entonces, ¿qué sucedió? Un varón de Belén de Judá, dice que fue a morar a los campos de Judá, a los campos de Moab. Ok, dice un varón de Belén de Judá. Aquí vamos a detenernos porque quiero que entendamos unos conceptos acerca de los nombres. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de acá que menciona la escritura, los nombres, el significado de los nombres era muy importante, porque no era que le pusieran un nombre al azar, sino que el nombre tenía un significado, muchas veces profético, o en otras ocasiones lo que significaba el nombre estaba dando como una explicación de la situación que se estaba viviendo en ese momento, o cómo se sentía el padre en ese momento, o cuáles eran las expectativas que tenía el padre sobre su hijo, y en base a eso ponían los nombres. Entonces dice que es varón. ¿De dónde era? De Belén de Judá. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. ¿Y de qué tribu era? Era de la tribu de Judá. Belén es una ciudad que se encontraba ubicada en el territorio de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Bueno, dice que este varón de Belén de Judá fue a morar. ¿A dónde se fue a morar? A los campos de Moab. Ahora vamos a retroceder un poco y nos vamos a ir hasta el libro de Génesis, porque vamos a entender a dónde se fue a vivir este hombre. Y tenemos para esto que comprender de dónde surgen los moabitas. Entonces nos dice el libro de Génesis en el capítulo 17, Génesis capítulo 19 nos habla de la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si ustedes se recordarán, los únicos que sobreviven son Lot y su familia, y esto es gracias a la intercesión que hace Abraham con Dios para que salve a Lot y su familia. Entonces, de hecho, no se salva la familia completa, porque cuando Lot sale con su esposa y con sus hijas, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en sal. Esta historia, yo espero que le refresque la memoria, es una historia muy conocida. Entonces, al final, los únicos que sobreviven son Lot y sus dos hijas. Sucede que ellos son llevados a una ciudad llamada Zoar, pero Lot tiene miedo y sube de esa ciudad, dice la Biblia, y se va a vivir a una cueva. Bueno, estando en esa cueva, resulta que las hijas de Lot, ellas piensan que son las únicas sobrevivientes en el mundo. Entonces ellas dicen, bueno, nuestro padre ya está mayor, nosotros somos las únicas mujeres que hay, él es el único hombre, no vamos a tener descendencia como las demás mujeres. Entonces hacen un plan. Emborrachan a su papá y se acuestan con él. Entonces menciona la escritura en el capítulo 19 de Génesis, en el versículo 36 en adelante, voy a leer. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, las dos tuvieron un hijo, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy.
Bueno, aquí vemos de dónde se origina la ciudad, el territorio o los descendientes de Moab. Surgen de una relación incestuosa en la cual la hija tiene relaciones sexuales con el padre. Entonces, el fruto de ese incesto es un niño llamado Moab, y desde Moab surgen todos los moabitas, y también sucede lo mismo con la hija menor. A su hijo le pone ven a mí, y desde ahí surgen todos los amonitas. Entonces, vemos cómo han transcurrido ya cientos de años hasta que llegamos acá al libro de Ruth. Ahora bien, hay otra cita importante que vamos a consultar porque tenemos que entender bien de dónde procedía Ruth. Muchas veces sabemos y decimos Ruth la Moabita, porque sabemos que viene de Moab. Ella es originaria de los campos de Moab. Pero vamos a ver lo que representa la ciudad de Moab. Para empezar, era considerada por los israelitas, los descendientes de Moab eran malditos. Ellos los consideraban malditos por haber sido procreados en una relación incestuosa. Pero además de esto, ellos hicieron otra cosa que lastimó, hirió a los israelitas, y esto lo podemos ver también en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente, está hablando acerca de los excluidos de la congregación. Dice, no entrará amonita ni moabita. ¿Quiénes son los amonitas y moabitas? Ya vimos que son los descendientes de Moab y de Ben-Amí. Que son el resultado o el fruto de una relación incestuosa. Entonces aquí en estos lineamientos que se están dando en Deuteronomio dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, estaba prohibido para ellos entrar a la congregación de Jehová. Luego continúa diciendo el versículo 4. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Usted recordará en la historia que leímos, que se encuentra en Números capítulo 25, en donde nos habla acerca de Balaam y la famosa, la burra de Balaam que habló. A esto se está refiriendo acá cuando dice que también por esa razón no van a entrar en la congregación, porque en lugar de ayudarles cuando ellos estaban a punto de cruzar a la tierra prometida, en lugar de apoyarlos, de darles pan y agua, lo que hicieron es que alquilaron, le pagaron a un supuesto profeta llamado Balaam para que maldijera a los israelitas. Así que por estas razones, los moabitas y los amonitas eran considerados malditos. Repito esta palabra porque es muy interesante y le voy a seguir nombrando para que entendamos quién era Ruth y qué significa todo el contexto que viene detrás de decir Ruth la Moabita, que prácticamente es decir Ruth la maldita. Volvamos otra vez, voy a continuar acá. Y como ustedes pueden ver, apenas estoy en el versículo 1 y aquí ya nos está revelando mucha información. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, en los días en que cada quien hacía lo que le daba la gana, que hubo hambre en la tierra. Ya vimos que era una consecuencia de la desobediencia a Dios. Y un varón de la casa de Pan, o sea Belén, de Judá, que significa alabanza, fue a morar en los campos de Moab, en los campos malditos. Ya vimos por qué. Él, o sea el varón, su mujer, la esposa, y 2 hijos suyos. Luego dice el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí también hay más información que quiero compartirles. El nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Y sabe que Elimelech significa mi Dios es rey? O también otros lo traducen como Dios es mi rey. El nombre de la mujer era Noemí. Noemí significa placentera, significa dulce, significa agradable. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Malón, mire lo interesante de la definición o del significado de los 2 hijos. Malón significa débil o enfermizo. Kelión significa desperdicio, defectuoso, fracasado, decaído. Como les mencionaba al principio,
el significado de los nombres que se le daban a los hijos era muy importante y en muchas ocasiones era una profecía en los cuales los padres ponían toda su esperanza en el hijo y le ponían un nombre con determinado significado. En otras ocasiones también daba a entender la situación en la cual se encontraban, cómo se sentía, cuál era la emoción de los padres en el momento que nacía el hijo. Entonces, en este caso, los nombres que le pusieron a sus dos hijos da a entender el estado de tristeza, de decepción, de falta de fe en el futuro, porque los nombres lo que dan a entender, miren, debilidad, enfermedad, desperdicio, defectuoso, fracaso, decaído. Entonces, los nombres nos están dando a entender de por sí que esto era como se sentía en ese momento Elimelech posiblemente. No tenía esperanzas del futuro. Eso significa que no tenía fe. Y mire qué contradicción, porque si el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey o Dios es rey, ¿dónde estaba la confianza que él tenía en ese nombre que se le fue dado? Que en lugar de ponerles nombres que tuvieran esperanza en el futuro, los nombres daban a entender que este hombre estaba decepcionado, que no tenía esperanzas en que algo bueno iba a suceder con sus hijos. El nombre de Noemí, en cambio, el nombre que le pusieron los padres de Noemí, significaba dulce, mire, agradable, placentera. Bueno, pues esta familia, Elimelech y su esposa, eran procedentes ¿de dónde? De Éfrata, porque dice que eran efrateos. Aquí es importante que no nos confundamos porque puede suceder que cuando uno no tiene mucho conocimiento, uno piensa que cuando dice efrateos se está refiriendo a que pertenecen a la tribu de Efraín, pero no es así. Aquí ellos son de la tribu de Judá, pero aquí dice que son efrateos porque Éfrata significa que eran de la ciudad de Éfrata, se cree que era el nombre antiguo que se le daba a la ciudad de Belén. ¿Y qué significa Éfrata? ¿Cuál es el significado de la ciudad Éfrata? Éfrata significa fructífera. Era una ciudad fértil. Esta ciudad puede ser que sea el nombre anterior a Belén o que sea una ciudad que pertenecía a Belén. Belén significa casa de pan. De la tribu de Judá, que ya vimos que Judá significa alabanza. Llegaron pues a los campos de Moab, a los campos malditos, y se quedaron allí. El versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. El versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Quiero aquí retroceder nuevamente al libro de Números. En el libro de Números hay algo importante, porque dice que sus dos hijos tomaron mujeres moabitas. Y es importante porque vamos a ver cómo consideraban los israelitas a las mujeres moabitas. Dice el capítulo 25. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, ¿por qué leo esto? Porque dice que aquí los hijos de Noemí y de Elimelech tomaron para sí mujeres moabitas. Las mujeres moabitas eran consideradas por los israelitas como mujeres fáciles, como mujeres que los invitaban a prostituirse tras otros dioses. En otras palabras, eran una mala influencia para los israelitas. Y un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios, temeroso del Dios Altísimo, no iba a permitir que sus hijos se juntaran con este tipo de mujeres. Sin embargo, ya vimos que la situación espiritual de Elimelech no era la mejor. Porque para empezar, él vivía ¿en dónde? Vivía en Éfrata, en Belén de Judá. Es decir, vivía en una ciudad que debería haber sido una ciudad fructífera, en donde hubiera pan, porque Belén significa casa de pan, en donde tenía que rendirse alabanza a Dios, porque pertenecía a la tribu de Judá, que significa alabanza, y porque su nombre era Dios es mi rey, pero él no le estaba haciendo honor a su nombre, porque si en verdad él creyera en su corazón lo que significaba su nombre, no tenía que haber salido de la casa de pan.
no tenía que haberse ido del lugar fructífero y de alabanza, no tenía que haber salido de allí para irse a los campos malditos de Moab. Tenía que haber tenido fe y quedarse en la ciudad. Porque como vamos a ver más adelante, los demás no se fueron. Fue Elimelec el que tomó esa mala decisión en su vida de irse a otro lugar. Y luego las decisiones que tomaron sus hijos tampoco fueron las correctas porque se casaron con estas mujeres malditas, de mala reputación. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué significa Orfa? Orfa significa obstinada, rebelde, testaruda. ¿Qué significa Ruth? Lo vimos en la introducción, en el video anterior. Ruth significa de hermoso parecer, bella, fiel amiga, fiel compañera. Tenga en mente esto porque vamos a seguir viendo los significados de los nombres y cómo influye en la vida de las personas. Con esto voy a terminar este video porque hay mucha información. Lo voy a hacer en el siguiente video para no hacerlos tan largos, sino que hacerlos separados. Pero quiero concluir con esto. El significado del nombre Ruth era bella, hermosa, fiel compañera, fiel amiga. El nombre de Orfa significaba rebelde, obstinada, testaruda. Los nombres de Malón y Kelión, los dos hijos de Noemí y de Elimelec, significaba que ellos eran débiles, enfermos, decaídos, fracasados. El nombre de Noemí significa dulce, agradable, placentera. El nombre de Elimelec, Dios es mi rey o Dios es rey. Ya vemos aquí diferentes significados, pero quiero concluir con esto que es muy importante. El nombre influye en la persona, pero no la define. Voy a repetir. El nombre o el significado de una persona puede influir en el desarrollo de su vida, pero no la va a definir. Porque puede ser que una persona tenga un nombre no muy agraciado o que una persona tenga un nombre que no es muy, ¿cómo decir? Que a lo mejor no es bonito, pues, en la sociedad o que tiene un significado que es un significado malo, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que porque signifique algo malo yo voy a ser una persona mala. Y también puede suceder al contrario. Puede ser que una persona tenga un nombre muy bonito. Por ejemplo, una persona se puede llamar Paz. Y sin embargo puede ser una mujer que es muy peleonera, que no se lleva bien con nada y de nada sirve que se llame Paz porque no le hace honor a su nombre. Entonces, ¿influye? Sí, influye mucho en la persona, pero esto no la va a definir. Y hay un ejemplo que, todavía me queda un par de minutos, hay un ejemplo que quiero contarles. Hace muchos años en mi congregación, cuando yo estaba todavía en Guatemala, yo me crié, estudié desde pequeña con una amiguita mía que se llamaba Mara. En ese entonces yo no sabía ni significado de los nombres. Ella era cristiana desde pequeña. El tiempo pasó, luego ya de adultas, las dos asistimos a la misma iglesia. Y en una ocasión yo di un mensaje acerca del significado de los nombres y yo creo que básicamente decía esto: el nombre influye pero no te define. Y también hablaba algo que menciona en el libro de Apocalipsis, que al final dice que Dios nos va a entregar un nuevo nombre, un nombre que solamente Él y la persona va a saber. Entonces, al final de esa prédica, esto es un testimonio real, esta amiga mía se me acerca, se llama Mara, y me dice: Olivia, gracias por ese mensaje que diste, porque yo toda mi vida, o sea, ella como se crió en el evangelio desde pequeña, ella dice que toda su vida ella creció con esa amargura en su corazón, porque ella se preguntaba internamente por qué su mamá le puso Mara, si Mara significa amarga. Entonces ella tenía como ese trauma, esa tristeza, ese dolor en su corazón, porque su mamá le puso el nombre de Mara, de amarga. Ella se crió con su abuelita porque su mamá, por las razones que sea, que desconozco, la mamá se vino a vivir a Estados Unidos, entonces ella se crió con la abuelita y quizá eso también creó en ella un resentimiento. Entonces ella me dice: ahora yo entendí que realmente no tiene nada que ver el nombre que me hayan puesto, sino el nombre que Dios tiene para mí. Entonces fue algo liberador y fue algo que a mí me llenó, realmente me emocionó mucho, porque a veces por desconocimiento, como vuelvo y repito, suceden muchas cosas en nuestra vida que pudimos haber evitado si buscamos más de Dios, si buscamos más de la palabra de Dios. Entonces el nombre de una persona puede influir en ella, pero no necesariamente va a definir qué clase de persona es. Otro ejemplo, mi hija se llama Sara Sofía.
Sofía es un nombre muy común, últimamente es un nombre muy común por diferentes razones, quizá porque hay una caricatura que se llama Sofía the First, Sofía la primera, acerca de una princesita que se llama Sofía, y quizá por eso. Pero aparte de eso, también es común porque Sofía significa sabiduría. La palabra Sofía significa sabiduría. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué menciono esto? Porque no necesariamente porque una mujer se llame Sofía va a ser una mujer sabia. Si a lo largo de su camino no es bien instruida y si en su adultez esta persona no busca de Dios, no busca no solamente el conocimiento, sino que busca de Dios, porque la verdadera sabiduría viene de Dios, no viene de los hombres. Entonces, si esta persona, si mi hija en su crecer, en su adultez, no busca el temor de Dios, e incluir a Dios en su vida, de nada va a servir que a lo mejor tenga mucho conocimiento humano, pero no va a tener sabiduría de Dios. Entonces de nada le va a servir que tenga el nombre de Sofía, si no es una mujer sabia. Entonces con esto concluyo. No sé cuál sea el nombre que tus padres te hayan puesto. Si es un nombre bonito, si es un nombre con un significado precioso, honra ese nombre. No seas como Elimelech, que tenía un nombre en el cual decía Dios es mi rey, pero él no le hizo honor a su nombre porque no confió en su Dios. Y si por el contrario, quizá tus padres te pusieron un nombre que no es el más adecuado, no tiene un significado agradable, como el caso de mi amiga que se llama Mara, que esto tampoco te defina, porque tú puedes cambiar las circunstancias y no definirte únicamente por un nombre. Entonces, el nombre influye, pero no te define. Con eso termino y voy a continuar ahora mismo en el siguiente video con el resto de los versículos del capítulo 1 del libro de Ruth, que como ya estamos viendo, tiene mucho significado, tiene mucha información que vamos a seguir compartiendo. Muchas bendiciones, leamos la Biblia.